Hola, el día de hoy voy a realizar el ejercicio 439 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer Johnston. Entonces, el enunciado del ejercicio es el siguiente. Retome el problema 438 si se impone la condición de que H debe descansar sobre el eje Y. Y el ejercicio 438 dice: dos paneles de madera de 2 por 4 pies, cada uno con un peso de 12 libras. Están clavados entre sí como se muestra en la figura. Los paneles se sostienen mediante rótulas en A y F y por medio del alambre BH. Determine: A. La ubicación de H en el plano XY si la tensión en el alambre debe ser mínima, y B. La tensión mínima correspondiente. Bueno, lo primero que debemos realizar es el diagrama de cuerpo libre de nuestro objeto. En este caso, el objeto que debemos seleccionar son las dos placas de madera. Tal como se dijo en el enunciado, H dejaría de estar acá para pasar a ubicarse sobre el eje Y. Ahora debemos ver las reacciones que intervienen en nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, en A y en F tenemos una rótula que lo sostiene. Las rótulas permiten la rotación, pero no permiten el movimiento. Entonces tendría reacciones en Y, en X y en Z, igual que en F. Y el siguiente fuerza que interviene ya es el peso de los bloques de madera, que en este caso ambos son de 12 libras. Lo siguiente sería la tensión del alambre que lo sostiene, que es BH. Entonces la tensión iría de BH. Ahora, para ya encontrar nuestra tensión mínima, lo que debemos realizar es el momento, pero debemos encontrar el punto más favorable para realizarlo. En este caso, lo más favorable sería realizar el momento respecto a un eje. El eje sería de A, F, ya que este nos permite quitar las reacciones que existen en A y en F. Bueno, ahora debemos encontrar el lambda de nuestro eje. Para eso debemos identificar el punto inicial del eje y el punto final. Entonces, en este caso, el punto inicial sería A y el final sería F. Entonces, primero hallamos la resultante de A y F, que sería F menos A. Entonces, sería 4 menos 0. 4 menos 0 quedaría 4. Y menos 2 menos 0, que sería menos 2. Y 0 menos 4, que sería menos 4. A esto le debemos hallar la magnitud. Entonces, esto pues sería la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los componentes y nos daría 6. Y el lambda de AF sería cada uno de los componentes dividido en su magnitud, que en este caso nos da 0,66, bueno, 0,333 y menos 0,666. Ahora, como la tensión que debemos hallar es la que tenemos de BH, también debemos hallar el lambda de este y luego su tensión. Entonces, primero el lambda de BH. Como no lo tenemos la componente en Y, no la sabemos, entonces dejamos como tal la incógnita, que sería Y. Y de B. Entonces sería 4 menos 0. Bueno, iría de acá a acá, ¿no? Entonces sería 0 menos 4, menos 4, Y menos 0, quedaría Y. Y 4, bueno, 0 menos 4 quedaría menos 4. Y para que sea el lambda debemos dividirlo en su magnitud, pero como no conocemos Y, debemos dejarlo solamente expresado. Entonces sería la raíz de 32 más Y cuadrado. Y la tensión pues ya sería repartir la distancia en cada uno y multiplicarlo por un T, que es el que necesitamos hallar y que sea mínimo. Entonces la tensión de BH sería igual a menos 4T sobre la distancia, sería Y por T sobre la distancia, y
menos 4t por la distancia. Y ahora, sí, ya con estos datos podemos empezar a realizar el momento con respecto a F. Entonces, la sumatoria de momentos con respecto al eje AF. Entonces, para hacer la sumatoria de momentos con respecto a un eje, lo primero que tenemos que tener es el lambda del eje, que es este que encontramos acá. Después, necesitamos la distancia del punto inicial del eje hasta donde se aplica la fuerza, que en este caso es, vamos a empezar con la fuerza de G1. Entonces, pues el lambda, bueno, acá es el lambda de AF, la distancia de AG1 y la fuerza que se ejerce en G1. La fuerza pues sería la de 12 libras en Y. Entonces, el lambda que es el que ya encontramos. Ahora vamos a mirar la distancia de A a G1. Entonces, en X sería 2 y en Y bajamos a encontrarle menos 1 porque la fuerza de un objeto está en su centroide, entonces estaría en menos 1. Y la fuerza que se ejerce pues estaría negativo en Y. Y en el resto no habría ninguno. Ahora vamos a hacerlo con G2. Entonces el mismo lambda ahora la distancia de A a G2. Entonces en X sería 4. En Y también bajaríamos 1. Y en Z se movería hacia la parte negativa de Z, menos 2. Y la fuerza igual sería solamente en Y negativo. Y ahora el momento de TBH. Entonces el mismo lambda y la distancia de A a B. Entonces sería únicamente 4 en X. Y el lambda de la tensión, la tensión de BH ya la habíamos encontrado acá, entonces sería esa. Y los momentos son iguales a 0. Ahora simplemente es operar cada uno de estos. Entonces la sumatoria de momentos va a ser igual. Entonces en I no tenemos nada, en J tampoco porque está multiplicado por 0, y en K sí tenemos, sería 2 por menos 12, que es menos 24, por la parte de K, que sería menos 0,666. Más, entonces en I tenemos, esto daría 0 y esto da menos 12 por menos 2, y el menos de multiplicarlo en esta parte daría menos 24, y el de I que es 0,666 más. En J no tenemos nada y en K tenemos 4 por menos 12, que da 48 negativo, y multiplicado por el número de K,
que es menos 0,666. Y ahora acá, entonces en I no tenemos ninguno, en J tenemos este y J siempre es negativo, entonces sería menos 4 por menos 4t sobre d por el número de J, que es menos 0,333. Bueno, ahora en K, entonces en K tenemos este daría 0, entonces más 4 por YT sobre D. Y el número de K, que es menos 0,666. Y esto da igual a 0. Entonces acá lo único que hacemos es operar toda esta parte. Y luego vamos a despejar T. Bueno, ahora al ya haber operado esta primera parte, tenemos que el resultado es 32. Menos esta segunda parte de acá nos da que es 5,328 T sobre D. Y operando esta última parte, tenemos que nos da menos 2,664 T sobre D. Y esto igualado a 0. Entonces ahora, como les dije, tenemos que despejar T. Entonces, primero hacemos factor común de T y todo quedaría dividiendo en D. Entonces 5,328 más 2,664 Y todo sobre D, factor común de T, sería igual a 32. Entonces T, ya despejando esto, pasándolo a dividir, T nos daría igual a 32 y reemplazamos D. Entonces D habíamos dicho que era esto y lo reemplazamos. Raíz de 32 más Y cuadrado sobre 5,328 más 2,664 Y. Ahora, como lo que nos piden es un mínimo, debemos hacer la derivada, ya que la derivada nos entrega mínimos y máximos. Entonces la derivada de esta función sería la siguiente. Sería la derivada de la tensión dependiendo de Y. Entonces sería 16 por 32 más Y cuadrado, y esto sería a la menos 1/2 por 2Y más 5,328 más 2,664Y menos 2,664 por 32 más Y al cuadrado a la 1/2. Y todo esto sobre este de abajo al cuadrado, que es 5,8
más 2,664 y todo al cuadrado. Entonces ahora debemos simplificar esta expresión que nos da. Para hallar máximos y mínimos debemos igualar la derivada a 0. Entonces igual a 0. Y ahora lo simplificamos lo más posible. Entonces en este caso simplificado nos da 2,664 y cuadrado más 5,328 y esto sería igual a 85,248 más 2,664 y cuadrado. Entonces este y cuadrado y este y cuadrado lo podemos cancelar porque este pasaría a restar y de acá ya podemos despejar y pasando este a dividir. Entonces y sería igual a 85,248 sobre 5,328 y esto nos da igual a 16 pies. Entonces tenemos que H acá va a estar ubicado a 16 pies. Y ahora para hallar la tensión mínima correspondiente a esta medida de Y, debemos reemplazarla en la ecuación que nos dio de T. Entonces en este caso T nos daría 11,325 libras. Bueno, ya luego de realizar todo el procedimiento obtuvimos que el punto de Y está ubicado a 16 pies. Entonces lo que ya indicamos acá. Y ahora la tensión mínima que encontramos fue 11,325, que sería la tensión de BH. Entonces es 11,325 libras. Y ya, eso es todo.